buenas tardes, amada iglesia, bendita familia del Señor. Hoy vamos a iniciar de una manera diferente para no caer en una rutina, en una monotonía, sino al contrario. Vamos a empezar directamente con la palabra del Señor para que al cierre podamos hacer algo muy especial todos y cada uno, porque hay algo en nuestros corazones que queremos que cada uno de nosotros sepamos hacer y hacerlo en ese orden preciso, en ese orden correcto, para que como iglesia del Señor estemos en una misma sintonía, estemos en un mismo propósito, en un mismo ser, y que nada nos pueda perturbar, y menos en este tiempo, iglesia. De forma muy personal, considero que debemos estar más metidos en el Señor, más metidos en su presencia, que como lo teníamos por costumbre, por rutina quizás, por hábito. Hoy esto tiene que ser realmente un respirar. Mira que para que nosotros podamos vivir necesitamos respirar, necesitamos comer. Y tú te puedes quedar sin comer quizás un día, 2 días, 3 días. Te puedes quedar sin bañar un día, 2 días, 3 días, no sé. Digo, no es para que lo tomemos en un estado de broma, ni mucho menos, sino quiero que reflexionemos en algo. La vida cristiana tiene un elemento primordial, tiene un elemento básico, y es necesario que todos lo cumplamos. Así como es necesario que respiremos, así es necesario que tú y yo tengamos tiempo de oración, que tengamos una intimidad con Dios, pero una verdadera intimidad. No 2 minutos, no 5 minutos, sino realmente derramar nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser, a ese momento tan sublime que debe de ser lo que nos levante, lo que nos edifica día con día. Por eso es que hoy este tema tan especial, y que yo creo que lo cumplimos el día viernes, pero que hoy lo tenemos que poner en consideración. Y el tema va a ser el siguiente: que no decline tu oración, que no decline, al contrario, tenemos que buscar día con día y momento a momento. ¿Qué es la oración? La oración es el acto de cómo oír, cómo hablar, cómo pensar, cómo perseverar, cómo estar en la presencia de Dios. Orar no es otra cosa sino hablar con Dios en pensamiento, en palabra y en espíritu. Eso es orar. Mucha gente, cuando le decimos oremos, ponemos a la gente a orar para que participe, y mucha gente nos dice: no sé orar, no sé cómo hacerlo. Y muchas veces nuestras respuestas han sido: orar es hablar con Dios, orar es expresarte a Dios, es decirle qué sientes, cómo estás, qué tan agradecido, qué aflicción tienes. Eso es orar, eso es hablar con Dios. A través de este mensaje vamos a aprender a perseverar, a insistir, a ser constantes, pero sobre todo esta palabra que tiene que entrar hoy a tu corazón y a tu vida, y que esta va a hacer que en esta cuarentena tengamos ese crecimiento, ese estilo. Tenemos que tener esa ferviente manera de orar. Tenemos que permanecer en ese fervor, tenemos que permanecer en esa manera. Mira, ¿qué significa la palabra ferviente? La palabra ferviente significa pasión, ardor, vehemencia, entusiasmo, exaltación, efervescencia, excitación, enardecimiento o acaloramiento. Debemos nosotros permanecer en una oración
ferviente. Recordemos que cada vez que oremos, nuestra fe será más sólida, así como nuestra confianza será perfecta en el amor a Dios. Cuando tú y yo oramos, cuando tú y yo entramos a ese plano ferviente de oración, a ese plano vehemente de oración, a esa confianza de que Dios nos está oyendo, entonces vamos a tener plena confianza de que Dios va a responder cada una de nuestras oraciones, que Él va a suplir cada una de nuestras necesidades y que antes de que nosotros pidamos algo, Él ya lo tiene contemplado, Él ya lo tiene preparado. Iglesia, Dios tiene un propósito enorme en tu vida y en mi vida. Dios tiene un plan perfecto sobre tu familia y en mi familia. Dios tiene gran control en todas las áreas de tu vida. Si nosotros oramos y lo hacemos constantemente, persistentemente, insistentemente, confiadamente y agradecidamente, entonces encontraremos no solo la ayuda del Espíritu de Dios, sino una respuesta eficaz que abrirá la ventana de los cielos. Mira, hombre y mujer, nos habla Dios de hombres y mujeres que estuvieron en esa oración ferviente, en esa constante hervor, en esa constante vehemencia. La Biblia nos habla de muchos hombres y de muchas mujeres. Por ello es que nosotros tenemos que entrar de una manera tan sublime, tan específica, que en el libro de Santiago nos habla algo Dios muy específico. Y quiero que veamos en Santiago capítulo 5, versículo 17, que nos dice la palabra de Dios: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y dice, y oró fervientemente. Repita conmigo, iglesia, fervientemente, para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, 3 años y medio. Y otra vez oró, y creo, por lo que dice acá, fue una vez más ferviente su oración, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Diga conmigo, y volvió a orar, y volvió a insistir, y volvió a permanecer. ¿Qué significa esto? Iglesia, quiero decirte que consideremos estos textos bíblicos que hablan de un Elías, de un profeta, que era un hombre que oraba fervientemente, que creía en Dios, que tenía plena confianza, que por eso cuando él oró para que la lluvia se detuviera, la lluvia se detuvo, que cuando él oró para que volviera la lluvia volvió a caer. Un hombre con certeza, con confianza, con pasión, y un hombre que decía, sí, sé que Dios va a responder mi oración. A veces decimos nosotros, tengo años y años y años en la oración y pidiéndole a Dios, y tal parece que Dios no me oye. Perdóname, Dios tiene toda la atención a nuestras peticiones, a nuestras necesidades, a nuestros anhelos y a nuestros deseos. Pero ¿cómo ha sido tu oración? ¿Cuál ha sido el contenido de tu oración? Nuestra oración no puede ser una oración de 5 minutos y una oración peticionaria y una oración de acusamiento y una oración de juicio, de crítica, una oración en la que en esa desesperación pedimos hasta lo incorrecto, porque la misma palabra dice que hasta cuando nosotros pedimos hasta mal, porque pedimos para nuestras bajas pasiones, pedimos para nuestras necesidades que no son correctas y que ni siquiera le consultamos a Dios. Señor, ¿son correctas? ¿Es correcto esto que te pido? ¿Es correcto esto que te estoy solicitando? Aquí te quiero poner 4 aspectos sobre cómo debe de ser el contenido de nuestras oraciones. Número 1, debemos confesar nuestros pecados. En la oración que hagamos nosotros debemos de confesarnos qué es lo que hemos hecho, por qué no lo hicimos, qué sentimos, por qué lo sentimos. Señor, aquí estoy.
Mira que he sentido este enojo, esta angustia, esta desesperación, esta aflicción. Señor, me siento hasta deprimido. Mira que no tengo confianza. Mira que he dudado. Señor, es confesarte delante de Dios. Para que después de que te confieses, entremos a un plano de agradecer esas bendiciones que sin ver ya tenemos. Esto es, dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza y la convicción de lo que se espera. Entonces, ¿qué significa esto, iglesia? Que cuando tú y yo entramos al plano de oración, entramos a esa atmósfera del Señor, tenemos que entrar con esa convicción de que Dios está poniendo atención a nuestras oraciones. Pero que ya nosotros nos limpiamos del corazón, que ya nosotros fuimos, como dice la palabra, ¿verdad? Venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, porque yo los haré descansar. Es llegar y decirle, Señor, aquí está esta carga que estoy sintiendo, aquí está esta angustia, aquí está esto, Señor, que me está doliendo, que me está preocupando y que me está estorbando para poder, Señor, hacer tu voluntad. Necesitamos hoy por hoy necesitamos entregar todas las cargas al Señor, agradecerle aún por lo que no tenemos. Mira, tú agradécele a Dios hoy 1 de abril del 2020, agradécele a Dios lo que vamos a empezar a hacer el 30 de abril. Pastor, ¿qué vamos a hacer? Tú agradécele a Dios porque durante 30 días Dios te guardó de acechanzas, Dios te guardó de enfermedades, Dios te guardó de accidentes, Dios te guardó, nos va a guardar de tantas y tantas cosas que ni siquiera nos hemos dado cuenta. Agradécele a Dios por la manifestación del fruto del Espíritu que tú y yo tenemos que dar. Agradécele a Dios por la convivencia que no habíamos tenido con nuestra familia. Agradezcámosle a Dios por estos tiempos preciosos de poder disfrutar tiempos de convivencia familiar, tiempos de comida. Mira, agradécele a Dios hasta por esos momentos de enojo, porque no podemos vivir todo el tiempo enojados en la casa, sino vamos a tener que llegar a un plano en el que tenemos que flaquear, tenemos que decirle perdóname, tenemos que decir te perdono, tenemos que saber reconocer. Y ahí eso es lo que tenemos que agradecerle a Dios durante estos 30 días que vamos a estar en casita. Y cuando tú y yo ya le agradecemos a Dios, después de que hemos confesado, entonces tenemos que alabar a Dios con todo nuestro corazón. Quiero que busquemos en las Escrituras, en Salmos 103, por favor. Salmos 103, verso 1 y verso 2. Salmos 103, verso 1 y 2. Y dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuál es el beneficio que hoy tenemos? ¿Cuál es el beneficio que vamos a recibir en esta cuarentena? El beneficio es su presencia. El beneficio es el fruto de su espíritu. El beneficio es un arrepentimiento genuino, un reconocernos como miembros de una familia, como cónyuges, como padres, como hijos, como esa familia que Dios ha establecido para que podamos fructificar, para poder llenarnos de Él, para poder sojuzgar, para poder señorear, para poder hacer todo lo que Él ha marcado desde el principio de los tiempos en nuestras vidas. Y después de esto, debemos pedir, tenemos, iglesia, y repita conmigo, tengo la necesidad. Tú y yo tenemos necesidades. El rico tiene necesidades, el profesionista tiene necesidades, el humilde tiene necesidades, el que no tiene trabajo tiene necesidades, pero en sí todos tenemos necesidades.
Por eso es que en este punto debemos pedir por nuestras necesidades. ¿Y cuáles son estas? Vamos al libro de San Juan, capítulo 14. San Juan 14, verso 13 y verso 14, que dice: y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Dime qué cosa que tú pidas en el nombre de Jesús, nuestro Señor no la va a cumplir. Todo lo que pidas en el nombre de Jesús. Señor, tengo esta necesidad, y mira que hoy las necesidades van a estar muy fuertes. Hoy platicaba con una persona, un eje espiritual, y me decía que su familia está viviendo una situación tremenda. Mira que cuando me dijo cuánto pagaba de renta, me fui hacia atrás, me sorprendí. 12,000 pesos mensuales, es increíble. Y que requería un gasto muy similar para una semana de despensa, y decía, esto es increíble. Ya se están viviendo situaciones de escasez. Ya mucha gente empezó a ver sus despensas que han estado menguando. Pero mira, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, cuando nosotros le agradecemos a Dios, cuando nosotros alabamos su nombre, y cuando nosotros vamos en una línea a solicitarle a nuestro Padre en el nombre de su Hijo lo que requerimos, mira, antes de que nosotros lo hagamos, desde el momento en que nos confesamos, agradecemos y alabamos, nuestro Padre sabe la necesidad que tenemos, y entonces Él suple toda la necesidad. Dice que si nosotros, siendo malos, no le vamos a dar cosas malas a nuestros hijos, conti más Él que está en el cielo, ¿qué no nos dará cuando nosotros invocamos el nombre de su Hijo? Dice que nos dará todo aquello que necesitamos. Por eso no debemos estar afanados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? Señor, no. Métete a la atmósfera de la oración. Métete a ese lugar de adoración al Padre, y verás cómo tus peticiones, tus necesidades serán resueltas. Mira, te quiero poner un ejemplo. Y aquí está mi hijo Manuel, está mi esposa y está mi hijo Ian. Y le voy a pedir a mi esposa que si me trae por favor ese botellita de agua, por favor. Gracias. Le voy a pedir a Manuel que me traiga esa toalla rosa que está ahí. Gracias. Y le voy a pedir a Ian que me dé esa libreta verde que está ahí. Yo espero que esto te enseñe algo, iglesia. ¿Y qué es lo que nos tiene que enseñar? Que cuando tú pides, Dios da. Pero cuando tú pides en la presencia, cuando sabes que estás en ese ambiente, ¿por qué te dije? Aquí está mi esposa, mi hijo Ian y mi hijo Manuel. Estamos en un ambiente, estamos en el ambiente familiar, pero esto nos tiene que llevar a un ambiente espiritual, nos tiene que llevar al ambiente de nuestro Padre, para que cuando nosotros le pidamos al Padre, Señor, tengo sed, te dé de beber. Señor, tengo necesidad de escribir, te dé en dónde. Señor, tengo necesidad de secarme, te dé con qué. Papá, tengo hambre, y Dios te va a dar de comer. Tengo sed, y Dios te va a dar de beber. Pídeme y te daré, dice la palabra. Tócame y te abriré. Eso es lo que dice el Señor. Pero ¿en dónde lo vamos a hacer? Lo tenemos que hacer en lugares correctos, en tiempos correctos. No solamente, iglesia, porque hay gente que se mete a una oración y solamente ora 5 minutos. Señor, buenos días, te agradezco esto, el otro, y se terminó. Pero no va más allá de lo que nosotros debemos de trascender. En estos versículos que acabamos de leer de Santiago nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, que era como cualquier persona de hoy día, como tú y como yo. No tenía nada especial Elías. Tú y yo no tenemos nada especial. Lo único que tenemos es a Cristo en nuestro corazón. Eso nos hace más que especiales. Eso nos hace hombres seguros, hombres con un sello de parte de Dios, para que cuando tú pidas, papá esté dispuesto. Pero requiere hijos obedientes,
requiere hijos en la presencia, requiere hijos que estén sujetos, requiere hijos que estén limpios de corazón, que realmente confesemos, que realmente seamos agradecidos. Dice que en toda oración, lo primero que yo tengo que hacer es un acto de gratitud. Toda oración, antes de que yo pida, debo de agradecer. Señor, gracias. Gracias por la vida que hoy me permites tener. Señor, gracias por los alimentos que hoy me permites disfrutar. Gracias, Señor, por la familia que hoy tengo. Gracias, Señor, por el trabajo. Gracias por el negocio. Gracias por la economía. Pastor, me acaban de correr. Gracias por el trabajo. Pastor, ya no tengo dinero. Gracias por la economía. Pastor, me siento afligido. Gracias por el gozo. Pero no lo tengo, pero es por fe. Y la fe sin obras no funciona para Dios. Tú y yo debemos ser hombres de fe, hombres que movemos montañas, hombres que estamos seguros, convencidos de lo que Dios nos ha prometido. Dios lo va a cumplir. Santiago oró fervientemente, no una vez. Él oró apasionadamente, él oró vehementemente, él oró acaloradamente y dijo que se detengan las lluvias. Y se detuvieron las lluvias. Y 3 años y medio vio la necesidad, vio cómo estaba el pueblo, y entonces levantó el clamor, levantó esa oración ferviente y dijo: Señor, que llueva en esta tierra. Y cuando llueve en esa tierra, mira, hasta produjo fruto. Quizás hoy tú y yo estamos en una etapa de sequedad, que no estamos viendo un fruto. Pero es el tiempo, iglesia, y aprovechemos estos tiempos. De veras, son tiempos gloriosos. Yo le digo a mi familia, tenemos que saber convivir, tenemos que saber estar. Porque si nosotros como familia no tenemos una correcta comunicación, ¿cómo vamos a tener una correcta comunicación con Dios? No se va a poder, porque entonces seríamos falsos. Perdón la palabra que voy a utilizar, seríamos hipócritas. Dice por ahí el mundo: candil de la calle y obscuridad de su casa. No, mi primera intimidad debe ser con Dios. Y cuando yo tengo esa intimidad con Dios, y cuando yo sé que Dios está respondiendo, y cuando yo sé que Dios está conmigo, entonces tengo que tener paz, tengo que tener quietud, tengo que tener seguridad, tengo que tener convicción, tengo que tener fruto del Espíritu. Diga conmigo: fruto del Espíritu. Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Y ante tales cosas no hay ley humana que pueda vertir contra lo que Dios está haciendo sobre mi vida. Necesitamos y es necesario que nosotros en nuestras oraciones entendamos que hay un espíritu que se va a mover y que es el Espíritu Santo el que va a estar atento a nuestras necesidades. En esta historia vemos la actitud espiritual de Elías en el momento en el que él oraba. Es una actitud que hoy debemos tener nosotros como cristianos y que debemos de imitar este tipo de actitud, este tipo de acción. Mira, vete por favor al libro de Primera de Reyes, capítulo 18, verso 41. Primera de Reyes 18:41. Y dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Diga conmigo: una actitud de humildad. Se humilló delante de Dios. Y dijo a su criado: sube ahora. Mira, cuando él se postra, cuando él se inclina, cuando él está en la presencia de Dios, entonces tiene la convicción, tiene la seguridad, porque ya Dios habló algo. Y le dice, verso 43, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y el criado subió y miró y dijo: no hay nada. ¿Y sabes por qué le dijo no hay nada? Porque no estaban en el mismo ambiente.
Porque aunque Elías estaba orando, aunque Elías ya se había postrado, porque aunque Elías ya estaba humillado delante de Dios, el criado no lo había hecho. Por eso es que no estaban en la misma esfera. Por eso es que no estaban en el mismo sentir. Le dijo, no hay nada. Y hay gente que así está. No, es que no pasa nada. Ya oré, ya esto, y no pasa nada. ¿Cómo estamos orando? Y Elías le volvió a decir, vuelve 7 veces, o sea, sé constante, que se abran tus ojos espirituales, ve lo que Dios va a hacer. Y a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Mira, cuando tú estás seguro, cuando tú estás convencido, vas a hacer influencia para otros. Lo que tú les digas se va a hacer, lo que tú hables se va a determinar, y entonces los cielos se van a abrir. ¿Qué hizo el criado? Le dijo Elías al criado, ve e insiste, ve 7 veces y ve lo que va a suceder, ve la señal del cielo, ve la marca del cielo, y entonces algo grande va a acontecer. Y subió el criado y dijo, wow, he visto una nube como la palma de la mano. ¿De qué tamaño vio la nube? De ese tamaño. ¿De qué tamaño tiene que ser nuestra fe? Como un grano de mostaza. Y si ese criado vio esa nube y después vio que venía un torrente, una tormenta, algo grande, cuando era pequeñito, entonces yo te digo, cuando tú entras a la oración con Dios, cuando tú ya confesaste tus pecados, cuando ya le agradecimos, cuando le alabamos a Dios y cuando exponemos nuestra necesidad, por muy pequeña, escucha, por muy pequeña que tú veas la señal, es porque Dios va a hacer algo grandioso. Diga conmigo, grandioso. ¿Amén? La grandeza de Dios aplasta las limitantes del diablo. Por mucho que el enemigo quiera hacer algo, tu oración ferviente va a hacer que el diablo no pueda tocarte. Porque cuando tú y yo entramos a la presencia de Dios, cuando tú y yo entramos a esa dimensión, cuando entramos a esa atmósfera de la presencia, entonces veremos cosas grandes, extraordinarias, fabulosas. Ora por tu esposo, ora por tus hijos, ora por tus padres, ora por lo que está aconteciendo, ora por las finanzas, ora por el estado de salud, ora por aquellos hombres y mujeres que hoy están arriesgando su vida. Oremos por esas naciones, oremos por esos gobiernos, y veremos cómo lo muy pequeñito que se pueda manifestar en el cielo es para grandísimas cosas que Dios ha determinado. En base a esta actitud de oración que Elías nos muestra a través de esta historia bíblica en Reyes, debemos considerar aspectos fundamentales y características fervientes de oración. ¿Y qué son estas características? Estos aspectos nos van a enseñar a saber llevar una vida de oración, a hacer un estilo de vida. Que nuestras oraciones realmente sean fervientes, sean que rompen los cielos, que trascienden tiempo y espacio, que nuestro rostro sea diferente, que nuestras actitudes sean diferentes, que nuestra fe vaya creciendo día con día, y que nosotros vamos a salir de esta etapa de gloria en gloria y de victoria en victoria. Diga conmigo, yo saldré de esta situación victorioso, yo saldré de esta situación glorioso, porque mi vida estará dedicada a la oración. Sí, iglesia, en oración. No necesariamente debemos incluir todas estas cosas en ese orden que se las di para poder tener un tiempo de oración. Algunas veces la oración será solamente para dar gracias a Dios. Otras para confesarnos.
otras para alabar. Por eso, si te percataste, hoy la entrada fue totalmente diferente. Porque no podemos hacer una rutina. No tenemos que tener una rutina, sino todo lo contrario. Debemos de buscar algo diferente. Debemos de ser, ¿cómo se diría? Que el enemigo no sepa cómo vamos a hacerlo. Que el enemigo no conozca nuestras rutinas. Porque una rutina se convierte en una ruina, recuerda esto. Número 1, iglesia. Tenemos que elegir un lugar correcto de oración. Si tú oras en tu cama, te vas a dormir. Si tú oras en tus sillones, te vas a dormir. Mira, Jesús tenía un lugar apropiado para orar. Dice en el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasar de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas que son posibles para ti, aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesús tenía un lugar específico para orar. Y no era un lugar cómodo. No era un lugar, colchoncitos. No. Monte Getsemaní. En la tierra, afuera, en el frío. Y no era temprano. Era muy al anochecer. Jesús oraba muy al anochecer y muy al amanecer. Nuestras oraciones deben de tener un lugar específico. Si tú oras en tu camita, lo que vamos a oír van a ser ronquidos indecibles y no oraciones fervientes. Si tú estás orando en tu sillón, te vas a acomodar. Busca un lugar en donde estés incómodo. ¿Para qué? Para que no duermas, para que tu oración sea intensa, para que tu oración sea ferviente, para que tu oración sea vehemente, para que tu oración sea acalorada, para que realmente saquemos, que no solamente sea pedir, que no solamente sea confesar, que no solamente sea, no, iglesia, que realmente cumpla un propósito en el cual Dios nos ha llamado. Aquí tenemos una gran lección a través de lo que dice en el Evangelio de Marcos. Y podemos orar en todas partes. Diga conmigo: puedo orar en todas partes, pero debo de tener un lugar de intimidad con Dios. Y es un lugar en el cual ese lugar debe ser sagrado. Mira, dice la palabra de Dios que cuando nosotros oremos, entremos a nuestra cámara secreta y cerrada la puerta, nuestro Padre que nos ve en lo secreto, Él nos recompensará en público. ¿Qué va a hacer esto? Dios ya nos puso en nuestra cámara secreta. Tu casa, tu hogar, tu familia. No puedes orar en la sala, vete a tu recámara, pero no en tu cama. Póstrate delante de Dios, así como lo hizo Elías y así como también el Señor lo hizo. Dice en el versículo número 34, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y dice el verso 35, y yéndose un poco adelante, se postró. ¿Qué hizo Jesús? Se postró. ¿Qué hizo Elías? Se postró. ¿Qué significa postrar? Humillarse, rendirse, entregarse. Debemos entregarnos a la oración. Debemos humillarnos delante de Dios y debemos rendirnos ante la presencia de Dios. Para que cuando esto acontezca, entonces nuestro momento de oración sea el más sublime. Elías oró después de una gran victoria, pero él no buscaba la fama. ¿Sabes qué? Cuando él consiguió esa victoria, él no pensaba en un descanso, sino él buscó y perseveró a orar. Después de una gran batalla, quizás agotado, quizás cansado, afligido, él no buscó eso. Él siguió en esa búsqueda, en una comunicación con Dios para hablar con Él. Mira, si tu oración es contestada, si ves el milagro sobrenatural, no te canses
de seguir y de perseverar. Sé constante. Debemos de seguir perseverando en la oración. Debemos de continuar. Dice la palabra de Dios, orad sin cesar. Esto es, orar sin descansar, sin desmayar. Aunque ya lo hayas obtenido, ahora ora dándole gracias a Dios. Y si no lo has obtenido, ora agradeciéndole porque ya lo estás viendo. Oremos en todo tiempo y en toda ocasión. Oremos por las necesidades de otros. Oremos por los matrimonios de otros. Oremos por los jóvenes de nuestra nación. Oremos por nuestro gobierno. Oremos. Mira, hoy hace un ratito alguien subió una publicación muy grave en donde Coajimalpa está en clave roja. Lo iban a sanitizar. Necesitaban que todos los pobladores entraran a sus casas, que ya nadie saliera, que ya todos estuvieran resguardados porque iban a pasar con máquinas a sanitizar todo lo que es Coajimalpa. Y Coajimalpa no es pequeño, es un lugar bastante grande. ¿Qué significa esto? Que ya empezó la pandemia, que ya empezó a abarcar más lugares. Aquí en el Estado de México yo no había oído que alguien tuviera. Hoy me enteré, hoy por las noticias, hoy por lo que las redes están subiendo y es real, es de una mujer taxista que transportó a unos extranjeros a las Américas y que a los días siguientes, 10 días, empezó con problemas intestinales, después con problemas de garganta, después con problemas de pecho. Le detectaron, le dijeron que era influenza, que se fuera a su casa, pero hace unos días atrás le detectaron que era el COVID-19 y que a partir de ahí, en ese momento, podemos ver algo. Yo, en cuanto estaba oyendo el testimonio de esta persona, me di cuenta de que no hay medidas preventivas y que la gente sigue saliendo sin protección, sin seguridad. Cree que esto es un juego cuando en realidad es algo que está pasando verdaderamente. Ahora, si esta taxista se contaminó por unos extranjeros, estos extranjeros llegaron a Plaza Las Américas, no estoy haciendo comercial, estoy diciendo, llegó a una plaza, ¿a cuánta gente de manera inconsciente se le infectó y la gente no se ha dado cuenta? Y quizás esa gente, alguna persona que trabaja ahí, algún conocido, algún familiar, está trabajando ahí y es familiar tuyo, es conocido tuyo, es alguien que tú conoces, y esa persona tomó la mano, saludó a estos extranjeros, el intercambio de dinero, y hoy lo saludaste y tú no sabes si hoy tú o yo tenemos esta afección. No sabemos cuánta gente después de que se bajaron estos extranjeros se subió al taxi, y a cuántos de una manera inconsciente pudo haber afectado esta mujer. Y ¿sabes qué venía a mi corazón? Orar por ella y decirle: Señor, resguárdala. Señor, tu palabra dice que por tus llagas hemos sido curados. Y ella en una ignorancia, en una necesidad de salir y buscar el pan, Señor, para llevar a su casa, se infectó. ¿A cuántos está afectando hoy, Señor? Guárdalos, cuídalos, protégelos. Pero ¿sabes qué me gustó de esta persona? De esta mujer, a la cual bendecimos desde esta hora, y en el nombre de Jesús declaramos que toda afección y que toda infección en su cuerpo se desvanece, y que Dios le va a dar las fuerzas para levantarse, y que dé un testimonio grandioso de lo que Dios va a hacer sobre su vida y está haciendo sobre su vida. Mi corazón le decía: ora por ella, ora por su familia, ora por esa gente que inconscientemente tuvo contacto físico. Yo no sé si es casada, porque ya no terminé de ver la entrevista, si tiene hijos, pero lo que sí vi es que estaba resguardada, es que estaba en cuarentena. Ella decía: estoy desesperada, pero aquí estoy. Sí, desesperados, pero no angustiados, iglesia. No podemos tentar a Dios. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué actitud es la que debemos de tomar en la oración? Si leemos que Elías
se postró en tierra y puso su rostro entre sus rodillas. No obstante, este hombre estaba humillándose delante de Dios, y que él sabía que en esa humillación, en ese postrarse, estaba agradando a Dios. Mira, podemos orar con las manos arriba, podemos orar de pie, podemos orar sentados, podemos orar postrados de rodillas, como lo hizo Elías, como lo hizo Eliseo, como lo hizo Jesús, como lo hicieron los discípulos. Como tú sepas que le estás agradando a Dios. Tú y yo no podemos agradar a hombres, agrademos a Dios a través de la oración. Y sabes que cuando tú y yo oramos, hay requisitos que se tienen que cumplir. ¿Cuáles son los requisitos de la oración? Yo debo de orar en el nombre de Jesús. Diga conmigo, debo orar en el nombre de Jesús. ¿Ah? ¿Y por qué en el nombre de Jesús? Pues cuando únicamente oramos en ese nombre, entonces oramos por sus méritos que Él está desarrollando. Debemos de orar en plural, fuerte. Y cuando oremos con otros hermanos, cuando oremos en casa, y si tú diriges la oración, debemos de estar en un mutuo acuerdo. Esto es importantísimo, que debemos de estar en acuerdo en la oración. Ahora en los altares familiares, ¿cuál es la necesidad prioritaria? Pongámonos de acuerdo. ¿Ah? De lo prioritario a lo urgente y sucesivamente. Y que cada uno de los integrantes de la familia sea parte de esta oración. Es importante, iglesia, que cada integrante de la familia lleve un tiempo de oración. Y que en ese tiempo de oración estemos todos de acuerdo. Sí, Señor, así sea. Amén, estoy de acuerdo. Y entonces dice que donde estamos reunidos 2 o 3 congregados en su nombre y pedimos por un bien común, entonces Dios hace como nosotros hablamos. Cada uno debemos de llevar un propósito específico en un mutuo acuerdo. Debemos no solamente, iglesia, llevar una perseverancia, una constancia, sino un fervor en nuestra oración. La oración, la comunicación, la intimidad, el diálogo, la plática, la comunicación. Tú hablas, el Señor está poniendo atención y el Señor te responderá. Te va a decir sí, te va a decir no, no es el momento, no es el tiempo. Más allá de eso, pero tú debes de ir convencido de que tu oración, Papá Dios, pues está poniéndole atención. Iglesia, hoy es un tiempo en el cual tenemos que hacer algo. Háblale a tu mamita, por favor. Y como familia pastoral, debemos estar orando. Debemos estar a tiempo. Debemos continuar y hacer en todos los aspectos que el Señor nos está hablando. Sabes que son tiempos de unidad, sabes que son tiempos de reflexión, son tiempos en el que la convivencia conyugal, la convivencia familiar es muy crítica. Es muy crítica. Se ha perdido la comunicación, se ha perdido el diálogo. Tenemos más comunicación a través de las redes sociales que de forma personal. Nos comunicamos más a través del WhatsApp, del Facebook, de tantas cosas que hoy se manejan, que poder sentarnos a la mesa y poder platicar. Hoy nos sentamos a comer, a desayunar, a cenar, pero con los celulares enfrente. Yo te voy a pedir un favor grande. ¿Y cuál es ese favor? Que tus tiempos familiares descartes celulares. Mira, hasta salió
bonita la frase. En tiempos familiares, descarta celulares. En tiempos familiares, el celular se apaga, el celular lo pones en silencio. Ponlo en modo avión, sí, dales el avión. Ponlo en modo avión. Ajá. Y ahí empecemos el diálogo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Agradezcamos por la comida. Agradezcámosle a quien la prepara. Agradezcámosle por lo que hay. Y entonces juntos haremos grandes cosas. La oración familiar es importantísima. La oración por nuestras autoridades. La oración por los hijos. La oración por el trabajo, por el negocio, por la economía. Cada aspecto de nuestra vida es muy importante y Dios valora ese tiempo. Hoy aquí está mi esposa. Y quiero que ella tome un tiempo de oración específico para la familia. Y después voy a tomar yo para hacer una oración por nuestras autoridades y por los ministerios. Buenas tardes. Pues vamos a empezar a orar por los hijos y la familia. Y bueno, con frecuencia nos damos cuenta que siempre están quejándose los padres de los hijos y los hijos de los padres. Siempre no tienen una buena comunicación y cuanto menos lo tienen con Dios. Entonces es importante que realmente nosotros como padres empecemos y enseñemos a nuestros hijos a que ellos tengan esa costumbre de orar, de hablar con papá. ¿Y quién es papá? Papá Dios. Enseñarles a nuestros niños desde muy pequeños que ellos puedan tener esa comunión con Dios, porque realmente cuando ellos tienen esa intimidad con Dios, ellos aprenden a depender de Dios, aprenden a tener esa conciencia que hay un Dios poderoso que puede sacarlos adelante. En estos tiempos son los tiempos muy malos y entonces nosotros tenemos que como padres estarles enseñando a que ellos hagan lo mejor, a que ellos tengan un temor reverente a Dios, a que le conozcan, a que realmente le conozcan a Dios. Hoy es importante porque finalmente no hay comunicación, como lo decía hace un momento mi esposo, entre esposos no hay la comunicación correcta, entre hijos menos. Y entonces todo esto abrimos una puerta tremenda. ¿Para qué? Para que el enemigo entre y arruine nuestras familias, nuestras vidas. Y Dios viene hoy por familias íntegras, familias completas, familias que le estén adorando, que le están alabando, que le estén honrando. Hoy es importante que nosotros empecemos a hacer eso, empecemos a enseñarle a nuestros hijos el cómo deben de adorar, el levantar altares familiares, como lo decía mi esposo. Es importante que lo hagamos, y así como Adán y Eva, ellos en el huerto del Edén, imagínense qué hermoso el que ellos pudieran conocer a nuestro Señor y que hablaban ellos personalmente, no tenían intermediarios, y entonces ellos estaban ahí hablando con papá, pero fueron engañados. Entonces nosotros no tenemos que dar lugar al enemigo para que entre y arruine nuestras familias. Tenemos que estar aprendiendo a orar. Y bueno, en Isaías 58, yo le pido a mi esposo que me ayude porque no traigo lentes. Isaías 58:11, para que me lea texto y contexto. Yo solamente les voy a leer el 11. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y te dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán. Y con esa oración yo quiero que empecemos a cubrir a nuestros hijos, que es lo más importante, a nuestra familia en este tiempo que estamos pasando tanto temor, que están con tanta fobia. Entonces empezar a cubrir a nuestros hijos con la sangre preciosa del Cordero. ¿Cuántos sabemos que la sangre de Cristo tiene poder? Entonces vamos a
¿Me podrías decir el qué? 58, 10, 11 y 12. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciarás tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generaciones y generaciones levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amén. Y bueno, entendemos que todo lo tenemos que hacer conforme a su palabra, porque yo no puedo empezar a orar solamente con palabrería, sino conforme a la palabra de Dios es que debo de empezar a orar. Y entonces por eso es que le pedí al pastor que me ayudara a leer Isaías 58:11. Y vamos a empezar en el nombre de Jesús. Cubro a mis hijos con la sangre del Cordero. Declaro en este día que mis hijos están protegidos por el pacto de sangre de Jesús. Declaro que son protegidos en todos sus caminos, que la justicia de Dios va delante de ellos y que la gloria de Jehová es en su retaguardia. Le prohíbo al enemigo que los acose con temor, con miedo o con angustia. Todo hombre o mujer que se acerque a ellos tiene que sentir temor reverente a Jehová. Declaro que mis hijos son pastoreados por Jehová de los ejércitos, que Él es quien sacia su alma en las sequías y da vigor a sus huesos. Declaro que mis hijos, Gerardo Ian y Fernando Manuel, mis hijos son como huerto de riego y como manantial cuyas aguas nunca faltará. Y todo lo declaro en el poderoso nombre de Jesús. Nosotros siempre tenemos que hablar conforme a la palabra. No podemos utilizar una palabra en vano, solamente conforme a lo que está escrito en su palabra. Y entonces Dios lo escucha con agrado, porque primeramente estamos siendo obedientes. Estaba hablando de sujeción, mi esposo, estaba hablando de una honra que tenemos que tener reverente hacia nuestras autoridades, hacia todos los que estén en lugares de eminencia. Y entonces Dios es cuando realmente escucha, porque Dios no va a escuchar a un rebelde. Dios escucha al obediente. Dios escucha al que es su hijo, porque los que no obedecen, esos no son hijos de Dios. Amén. Quiero tomar este tiempo ahora para poder orar por todas nuestras autoridades. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Entonces, si Dios nos está pidiendo, que nos está exhortando a través de su palabra a que oremos, entonces oremos. Y oremos por nuestras autoridades. Dice aquí reyes y por todos los que estén en eminencia, presidentes, gobernadores, senadores, diputados, alcaldes, los que estén en direcciones de gobierno, por todos esos hombres y mujeres debemos de orar, así por nuestras autoridades espirituales, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, líderes que estén ocupando un cargo dentro de un área ministerial. Es tan importante esto, que por eso hoy en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti, con el amor que tú nos has dado, Señor, para orar por cada una de nuestras autoridades. Primeramente, Señor, por las autoridades gubernamentales de nuestra nación. Oramos por nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, por su amada esposa, por sus hijos, por el gabinete que él tiene, Señor, para poder ejecutar toda buena obra y toda perfección en nuestra nación. Oramos, Señor, para que tú les des sabiduría, para que tú les des, Señor, esa inteligencia de poder sacar adelante
esta circunstancia que se está viviendo en el país, como en otros países del mundo. Te pedimos, Señor, que les des la fortaleza. Te pedimos, Señor, que les des la convicción, que en ellos haya el temor y el temblor, Señor, de que sepan que Él es presidente no por méritos propios, no por su conocimiento, sino porque era un plan perfecto de parte de ti, Señor. Que aunque esté siendo juzgado, señalado y criticado, Señor, tú le das la paciencia, la tolerancia, derramas en él el fruto del Espíritu para que él pueda sacar avante, Señor, esta gran comisión que tú le has encomendado en estos tiempos, que él va a ejercer esa autoridad. Así como a su familia y a sus hijos, Señor, resguárdalos para que ellos no caigan en líneas de pecado o de tentación. Resguarda, Señor, a su gabinete, un gabinete, Señor, de sabiduría, gente profesional, gente que realmente sabe lo que está haciendo en el lugar que les has asignado. Señor, así como a cada gobernante de los 32 estados de nuestra república, así como cada alcalde, Señor, como cada senador y diputado federal y local, y cada uno, Señor, del cuerpo edilicio de los ayuntamientos existentes en nuestra nación. Te pedimos, Padre, que seas tú cubriéndolos, guiándolos, protegiéndoles, que el ángel de Jehová acampe alrededor de todos y cada uno de ellos, y que ellos, Señor, sepan que hay una luz, y hay un plan y un propósito asignado sobre sus vidas, y que como en ese propósito y asignación hay una guianza a través, Señor, de hombres y mujeres que estamos orando y que estamos en la brecha, que estamos intercediendo por ellos, Señor, sabiendo, Padre, que este es el propósito que tú quieres de nosotros como tus hijos, como conocedores, Señor, de tu palabra, y que a través de tu palabra es que oramos, Señor. Te pedimos ahora por todos los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, Señor, que los levantes, Padre, que nos reveles día con día más de tu palabra, que podamos dar, Señor, esas enseñanzas sublimes, no de humano conocimiento, sino del temor y el temblor, Señor, de tu palabra, Señor, en esa sabiduría, en ese temor reverente, Señor, sabiendo lo que tú no quieres que se haga y hacia dónde quieres que guiemos hacia tu pueblo. Que entre, Señor, ese espíritu de Elías en cada uno, ese espíritu de Moisés, de Jacob, ese espíritu de Jesús, ese Espíritu Santo que nos revele a cada uno de nosotros el cómo debemos de conducir tu grey, el cómo debemos de guiarlos, para que sean hombres y mujeres de honra, respetuosos, Señor, y así, Señor, como hombres y mujeres de respeto, lleven a sus hogares, por lo que hoy habló mi esposa, Señor, a esas familias, a una integridad, a valores, Señor, espirituales rectos, correctos, genuinos y auténticos, Señor, porque lo primero que tú formaste, Señor, antes de una autoridad fue una familia. Pusiste, Señor, en la tierra a una familia, pusiste a un hombre llamado Adán y a una mujer llamada Eva, y de ellos hubo fruto, Señor, hubo hijos, y a partir de esos hijos hubo una multiplicación, y a partir de esa multiplicación hubo un orden que tú estableciste para poner autoridades, porque toda autoridad que tú has puesto es establecida por ti, y no podemos resistirnos a la autoridad, a desacatarla, a desobedecerla, o a, Señor, a retarla, porque entonces, Señor, estamos rebelándonos contra ti mismo. Padre, hoy levantamos la mano de nuestras autoridades, tanto civiles como las espirituales. Señor, haga resplandecer el rostro sobre de ellos, Señor. Revélales más y más, protégelos, y una vez más te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que ellos tengan la mente de Cristo, esa mente, Señor, que no tiene límites, sino que es ilimitada, para poder sacar a una nación, para poder sacar a tu grey de las condiciones de temores y de miedos, de escasez y de miseria, de pobreza, y que esto que está aconteciendo no solamente en nuestra nación, sino en el mundo entero, a través de la oración y de la unidad que tengamos como cuerpo ministerial, lo podamos llevar a cabo, Señor, y tu palabra sea viva y eficaz y entre, Señor, a donde tenga que llegar y en cada corazón. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, iglesia, muy bien. Es un pequeño ejemplo. El día viernes vamos a tener un tiempo específico de oración por los hijos,
por los trabajos, por la economía, una vez más por la familia, por las autoridades. Si hay algo por lo que tú quieres que oremos, yo te voy a pedir de favor que a través de las redes, a través de este medio, por favor puedas poner tu petición de oración, a través de lo que hoy estamos viendo, pongas ahí tu petición de oración, sea cual sea. Nosotros vamos a tratar de poder tomar nota de todas y el próximo viernes poder orar por todas estas aspectos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bueno, a través de este video vamos a estar atendiendo tus oraciones, tus peticiones, tus necesidades, y de antemano te digo, no es por lo que nosotros como pastores vayamos a orar, sino es conforme la voluntad de Papá Dios que ya tiene para tu vida. Solamente somos un instrumento y un medio. Y te voy a pedir un favor. Muchas veces oramos por mucha gente. Pastor, ore por esto, y oramos, pero no vemos el interés de otros. No vemos el interés de que oren. Y hoy son tiempos donde debemos de orar. Vamos a poder tener cápsulas de oración para poder llenar más nuestro espíritu. Amén. Entonces, iglesia, te agradezco mucho. Gracias por estar presente. Gracias por estar activa. Gracias por estar vivificada. Hoy veo a muchos que están ahí. Me da mucho gusto verles, saludarles. Les abrazamos con todo nuestro cariño, con todo nuestro amor. Y declaramos en el nombre de Jesús que este es el principio de grandes cosas a través de la oración. Ve, hoy está lloviendo. Hoy está lloviendo. Los cielos se abrieron. ¿Y sabes para qué es esta lluvia? Para limpiar territorio. Dios desde el cielo está mandando una lluvia de limpieza, una lluvia profética. Está de mi corazón decirte que Dios desde el cielo está limpiando esta tierra, porque esta tierra va a dar un excelente fruto en el nombre de Jesús. Nos vemos el próximo viernes a las 7 de la noche. Estaremos conectándonos para estar en un tiempo maravilloso de oración. Vuelvo a decirte, por este medio y este video, haz tus peticiones y las estaremos atendiendo. Dios te bendiga, iglesia. Te amamos, te bendecimos. Recibe un abrazo de la familia pastoral Cerecedo López. Buenas noches. Hasta la próxima.